Buenas tardes, amigos. Bueno, este programa se va a emitir también en Decisión Radio, pero es un programa grabado para Unidad Hispanista, básicamente. Eh, bueno, la razón de esta entrevista de hoy es la siguiente. Estamos en una situación grave de, de, de descomposición cognitiva de la percepción de la gente, porque está sin raíces, sin sentido de pertenencia, desubicado, la gente está adoctrinada, el adoctrinamiento en las escuelas, en los centros de enseñanza es brutal, es literalmente brutal. No sé qué otro calificativo ponerlo. Es una cosa despiadada, vamos, tanto en el aspecto de romper la identidad sexual de los niños, como de desvincularlos de su pasado, como de eliminar cualquier vestigio de religión en las aulas, incluso en centros concertados, bajo mi manera de ver, de perder cualquier referencia con las tradiciones, con nuestro pasado, con nuestro sentido de ser, de existir y con nuestra identidad. Al fin y al cabo, la identidad es el elemento fundamental de las personas, porque si pierden la identidad, su, su sentido del ser deja de existir, ¿no? Es decir, pasan a ser simplemente objetos, porque de alguna manera somos seres históricos, como dijo alguien que ahora no recuerdo, no sé si fue Ortega y Gasset. Es decir, nuestra entidad está ubicada en el pasado. E incluso en el derecho, yo no soy abogado, pero nuestro interlocutor sí, existe el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es el derecho de costumbres, de usos, de lo que pertenece a nuestro pasado, ¿no? Y bueno, pues ese derecho también nace del derecho natural, y el derecho positivo no es más que un fruto de esos dos otros derechos, y los tres derechos forman parte del corpus jurídico. No sé si mi interlocutor, que es mucho más entendido de esto que yo, me podrá corregir o no. Bueno, voy a entrar rápidamente a hablar a presentar más que hablar sobre Tradición Viva, que es una asociación que trata precisamente de recoger esa tradición que ellos mismos llaman viva, ¿no? Viva en el sentido de que preexiste. Ningún progreso, ningún avance en las civilizaciones puede desarrollarse sin la tradición. Nadie puede progresar sin conservar. No se puede abrir un maratón, una carrera, si no hay un punto de arranque en esa carrera y un pie da impulso al cuerpo para seguir corriendo. No hay nada que pueda ser esnovo, rompiendo lo persistente. Es algo que queremos liquidar nuestro sentido colectivo, ¿no? Bueno, esta asociación Tradición Viva es precisamente la que defiende la tradición. Y yo, la verdad es que yo que era, pues en este sentido, muy escéptico, he evolucionado como persona. Yo pensaba que, bueno, pues el liberalismo era la esencia de todas las cosas, que a través del liberalismo llegábamos a construir sociedades nuevas y tal. No, no, es que en realidad, si no arrancamos del pasado, no podemos hacer nada. Y el presidente de esta asociación es Carlos María Pérez Roldán. ¿Es Roldán o Roldá? Roldán. Roldán, ya me parecía. Es que me he dejado la N cuando lo he escrito. Bueno, tiene toda mi admiración, mi respeto. Y yo, que soy el secretario de Unidad Hispanista, yo creo que todas las asociaciones que tenemos una base común, una especie de tronco común en nuestra percepción de la necesidad de rescatar la hispanidad como concepto, la hispanidad como legado, la hispanidad como civilización, la hispanidad como algo glorioso. Realmente, en fin, es impresionante la importancia que ha tenido para la humanidad, el desarrollo de la humanidad, la hispanidad, para el catolicismo. Entonces, ellos también lo defienden, somos hermanos, en cierta manera, de ideas, y creo que debemos de colaborar, porque los enemigos que están fuera, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030,
En el proceso de descomposición de las naciones, eso que tratan de hacer como una especie de comunismo neomarxista de tramado y deshumanizante, eso debe ser parado de alguna manera. Tenemos que intentar dar la batalla cultural, sea como sea. Es una cuestión de supervivencia. Pero yo le voy a dejar, si me enrollo, me consumo yo el programa entero. Le voy a dar la palabra a Carlos. Buenas tardes. Muy Encantado buenas tardes. de que hayas aceptado nuestra invitación. Sin Eh, ningún tipo de problema, viniendo de quien viene, no ha tenido ningún tipo de duda. pues muchas gracias. En primer lugar, yo quería preguntarte, ¿qué es tradición? Algo ya he dicho yo, pero en fin, mejor que lo digas tú. ¿Qué es tradición viva? Pues efectivamente, Tradición ya se ha anticipado, tradicionviva.es es un portal web que ya llevamos prácticamente con ese nombre desde el 2011, aunque es verdad que la asociación que está detrás de tradicionviva.es, la asociación editorial tradicionalista, nació un poquito antes, nació en el 2010, ya con presencia en internet, y en el 11 se cambia un poquitín el nombre de la página web y sale Tradición Viva. Claro, el proyecto de Tradición Viva, ¿qué es y por qué surge? Como bien dices, todos somos historia, eso es efectivamente, y da igual la ideología, el ideario que tenga cada uno, cada cual es historia. Pues el marxismo tiende de su historia, el liberalismo tira de su historia, y el individuo tira de su historia, porque es la experiencia. Entonces, Tradición Viva surge, nosotros habíamos detectado, evidentemente somos tradicionalistas, casi desde la cuna, y esperemos que lo seamos hasta la mortaja. Habíamos detectado que había bastantes portales en Internet cuando nosotros nacimos, que defendían el tradicionalismo desde una perspectiva eminentemente religiosa. Y es verdad que había algunos portales de historia que también defendían ese tradicionalismo, o incluso ese carlismo, que es el nombre como el tradicionalismo adopta en España. Pero había una ausencia importante en que no había ningún portal, ninguna presencia web que tratara ese tradicionalismo desde la perspectiva religiosa, pero sumando la perspectiva cultural, política, histórica, social, y que no estaban dedicados o no estaban destinados al gran público. Pues bueno, el origen de Tradición Viva era defender esos principios tradicionalistas, defender la hispanidad y defenderlos fundamentados en la religión, pero orientados al mundo cultural, político e histórico. Y bueno, pues de ese origen surge el portal, que ahora afortunadamente las visitas ya no solo son de España, sino que prácticamente el 50% de las visitas que recibimos son del extranjero, con lo cual esa tradición es común al ser humano, y es común desde luego a todos los que compartimos la fe católica. Básicamente eso es el portal tradicionviva.es. Mm, Evidentemente, consideréis, como no puede ser de otra manera, que el catolicismo es la base de nuestra civilización, claro. Efectivamente, hay diferentes conceptos de Europa. Bueno, ahora tenemos la comunidad europea, donde nos tratan de vender los espacios como unos espacios geográficos, delimitados por unas fronteras naturales, cuando la historia lo que nos enseña que los espacios son intelectuales, son espacios sociales, son espacios de ideas compartidas. Nadie duda, por ejemplo, que la España de ultramar, la España americana, era el mismo país, era el mismo sentimiento que la España peninsular. Bien, eso, ¿por qué se podía producir? Porque estábamos hablando de unas ideas, no estábamos hablando de unos límites geográficos. Europa, desde luego, tiene unos orígenes y tiene unos fundamentos tanto en la herencia griega como la romana, pero Europa hasta el catolicismo no existe como tal. De hecho, cualquier crío en los libros de historia podrá estudiar la historia del Imperio Romano, pero Europa no se estudia hasta que el catolicismo no recupera de ese, o no salva de ese Imperio Romano lo que es salvable, no cristianiza esa filosofía griega y no extiende
unas nuevas creencias después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí surge Europa. Bien, cuando el catolicismo ya no tenga presencia en Europa y cada día lo va teniendo menos, pero es verdad que en la base y en el sustrato el catolicismo sigue vivo, por mucho que algunos no se empeñen en quererlo ver. Si el catolicismo desapareciera de lo que hoy llamamos Europa, bueno, estaríamos hablando del mismo espacio geográfico, pero no estaríamos hablando de Europa, con lo cual la europeidad y la catolicidad necesariamente tienen que ir unidos, lo mismo que la verdadera hispanidad tiene que ir unido a la catolicidad. No entendemos otra forma de entender el concepto de Europa si no es así. Sin embargo, llevamos casi 2 siglos o más, igual, que los ataques al catolicismo, bueno, los ataques a la hispanidad, por cuanto que es católica, si hubiera sido protestante no hubiera sido así, seguro. Los ataques son brutales. En este momento seguimos, después de la descomposición de la hispanidad americana, seguimos viendo cómo intentan desvertebrar, descomponer España y romperla en trozos. Y además traer nuevas religiones sustitutorias, ¿no? Esto es la ideología de género, el ambientalismo desbocado, es decir, ¿no? Evidentemente el ecologismo es una cosa y este ambientalismo como ideología es otra. Y bueno, la utilización, como hemos dicho antes, de la escuela como plataforma para descomponer cognitivamente las mentes de los niños y crear algo así como robots al servicio de unos poderes externos. ¿Cómo ves tú este ataque? Evidentemente, vamos a ver, para empezar, muchos a veces tienen el complejo que el español o la hispanidad es atacada por ser hispanidad, por ser española. Lo importante es que el ataque es porque la hispanidad y España han significado a lo largo de los siglos, y por desgracia últimamente menos, han significado ese depósito de la fe del catolicismo. Es decir, la hispanidad no es otra cosa que esos principios de la Iglesia, esos principios católicos, esa enseñanza social de la Iglesia, pero llevado a la práctica. Es decir, la hispanidad ha sido una forma de sabiduría práctica donde ha puesto en funcionamiento una sociedad justa basada en los principios del catolicismo. Esa es la esencia de la hispanidad. No podríamos entender la hispanidad sin esos principios. Y ese globalismo, esa enemistad que se manifiesta con España, todo lo español y todo lo que pueda representar el hispanismo, no es ni más ni menos, no nos están atacando a nosotros como pueblo en sí, huérfano de historia, nos están atacando por la representación de los valores católicos. Aquí hay una lucha entre el bien y el mal. El catolicismo evidentemente es ese bien y por eso nos atacan sistemáticamente. Bien, esto no es nada nuevo. Es verdad que los tiempos se han acelerado y el globalismo sobre todo está introduciendo unos mecanismos de control social y de destrucción del ser humano que nunca se habían visto en esta potencia. Pero desde prácticamente lo que nosotros decimos, el globalismo no es más que una fase de la revolución. Bien, la primera revolución empieza con el protestantismo, con Lutero. Esa revolución que empieza con Lutero, que España combate a través de los tercios, y de hecho la Europa católica es la Europa donde estuvieron presentes las picas españolas, donde no hubo pica española se perdió la catolicidad. Esa es la primera fase de la revolución. Después vino una segunda fase de la revolución, que es el liberalismo inglés, una revolución que continúa, se hace política a través de la Revolución Francesa. Después esa revolución se hace social a través del comunismo, de la Revolución Rusa,
y ahora estamos en la última fase de la revolución, que es esa revolución feminista y transhumanista. La revolución es una única, pero ha tenido fases. Primero se ha atacado el concepto del Dios, primero la Iglesia con el protestantismo, después se atacó el concepto del Dios cristiano en la Revolución Francesa, se creía en la libertad religiosa, había diferentes dioses, pero el católico no. El comunismo incluso trató de acabar con Dios, fue avanzando la revolución y ahora estamos en la última fase, donde ya el enemigo no es solo Dios, es el hombre. ¿Y por qué es el hombre? Bueno, esto tiene un origen teológico, es decir, la rebelión del diablo frente a Dios era por envidia, envidia de la creación del ser humano. El diablo lo que odia profundamente es al ser humano porque es libre y porque está hecho a imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, precisamente, el demonio lo que hace es que la pieza a batir sea esa criatura que es el ser humano. Y en esos procesos es los que hablabas tú antes, estamos en esta desconstrucción del ser humano y se utilizan diferentes ideologías, el feminismo, la ideología LGTBI, el transhumanismo y el procedimiento, el proceso de revolución total, que es el globalismo. Como has dicho, todos somos hijos de una historia y el globalismo lo que pretende es destruir todas las historias, todas las experiencias históricas para crear una experiencia artificial, una sociedad creada en un laboratorio por 4 personas que se reúnen y nos dicen lo que es bueno y lo que es malo. Un poco hablábamos antes de la hispanidad. La hispanidad lo que es la creación de una sociedad justa, pero desde el terreno. Es decir, con los pies asentados en la tierra, pero con la vista siempre en la eternidad, en el cielo. Pero surge precisamente hablabas tú, la fuente de derechos es la costumbre, es desde la costumbre, desde la libertad individual. Esa es la creación de la sociedad, no ahora que es una creación de una sociedad completamente artificial que trata de destruir toda diferencia entre los pueblos, entre las personas, entre los sexos, entre las edades. Todo hay que derrumbarlo porque hay que destruir al ser humano. Ese es el objetivo que tienen ellos ahora. Uh-huh. Y bueno, esto parecía hace poco tiempo que estaba pues desfasado, ¿no? Esta forma de pensar, ¿no? Yo mismo he sido fruto de ese molde cognitivo, ¿no? Que pues parecía como que hablar de la tradición, hablar de carismo, hablar de la historia pasada, de los Austrias, no sé qué. Todo esto era una parte de la que deberíamos avergonzarnos incluso, y ahí está la leyenda negra y todo esto, ¿no? La propaganda de nuestros enemigos que pues desde el siglo XVI querían de quitarnos del medio para sustituirnos y implantar lo que ahora están haciendo, por otra parte. ¿Esto tiene algún arraigo ahora? Es decir, ¿crees que esto tiene un avance en su implantación, estas ideas? Vamos a ver, yo desde luego creo que sí, que el tradicionalismo evidentemente tiene cada día más impulso y que el tradicionalismo tiene futuro. Como tú bien has dicho, son unas ideas que aparentemente fueron abandonadas hace mucho tiempo. Y digo aparentemente porque fueron abandonadas por la intelectualidad. Es decir, el pueblo llano era profundamente, vamos a llamarle tradicionalista, vamos a llamarle católico. Era profundamente católico. Muchas veces no se estudia debidamente los libros de historia y de ahí viene a lo mejor la confusión. La Revolución Francesa no la impone el pueblo francés, la impone una minoría. Ahí tiene, en Francia se levanta, por ejemplo, toda Francia, pero hay zonas como la Vendée, donde se levantan contra la Revolución Francesa. Problema de la Vendée, que no tiene el apoyo militar, no tiene el apoyo económico. ¿Por qué? Porque son gente humilde. Es decir, el tradicionalismo, la defensa del catolicismo, que a fin de cuentas es la defensa de la libertad del hombre, ha sido siempre popular. En España estamos en la misma historia. En España del siglo XIX, es verdad
con unas diferencias con respecto al pueblo francés, porque en España sí es verdad que el pueblo era tan católico que esa lucha podríamos decir que duró prácticamente desde la expulsión del francés, desde la guerra de independencia en 1808, prácticamente hasta el 36. Hubo cuatro guerras civiles, porque vamos a añadir como guerra civil la guerra contra el francés, porque a su vez mientras el pueblo estaba guerreando contra el francés, se estaba produciendo dentro del pueblo español una lucha entre los liberales que hacen la Constitución de 1812 y los que son fieles a sus principios. Bueno, pues España, evidentemente el pueblo siempre había defendido estos principios, pero porque son los principios que evidentemente interesan al pueblo. Bueno, lo que hemos presenciado a lo largo de estos 150, 200 años, por lo menos de la Revolución Francesa, algo más de 200 años, es que las élites intelectuales, dicho como las élites que eran capaces de generar pensamiento, porque editaban libros, porque se escuchaba su pensamiento, no porque el pensamiento fuera elitista y fuera el buen pensamiento, han copado todos los organismos del poder. Desde el siglo XIX, actualmente en el siglo XXI, lo estamos viendo con las élites globalistas. Por tanto, el tradicionalismo siempre ha estado de moda. Ahora lo que se observa es clase media y clase intelectuales que habían abandonado el tradicionalismo, que habían abandonado esos conceptos, que no estaban en la vida universitaria, que no estaban en la vida social, lo están recuperando. Curiosamente, el pueblo lo está perdiendo por todos aquellos manejos de manipulación, pero en el fondo hay un libro fundamental que yo recomiendo a todos los que nos escuchen que lo lean. Chesterton tiene un libro que es Ortodoxia, es una de las grandes obras del gran pensador inglés Chesterton. Bueno, la Ortodoxia es un libro que merece la pena leer desde la primera a la última página, pero cualquier lector que lea solo la introducción que hace Chesterton, con eso, con que leyera esas 4 o 5 primeras hojas, ya tendré una idea correcta de qué estamos hablando. Chesterton describe en la Ortodoxia, pone la imagen de un náufrago. Pues bueno, el barco se hunde y el náufrago de repente descubre una tierra, y en esa tierra empieza a progresar y oye, ve cosas prácticas, ve ejemplos de civilización, dice, oiga, qué buena tierra he descubierto, y cuando avanza, descubre que ha llegado a Inglaterra, es decir, no ha descubierto nada nuevo. Y esto Chesterton, ¿por qué lo hace? Es el camino espiritual de Chesterton. Chesterton no era católico, Chesterton no era especialmente tradicionalista, sería lo que ahora llamamos un progresista, vale, no muy acentuado, pero era progresista. Cuando él empieza a escribir, empieza a pensar, empieza a meditar y empieza a descubrir cosas intelectuales, bueno, sobre la libertad del hombre, sobre la capacidad de elección, sobre cómo se ha manipulado la historia, y cuando sigue investigando y cuando sigue estudiando se da cuenta que todo lo que él había descubierto sobre la libertad y la dignidad del ser humano ya estaba descubierto y estaba en la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, pues es lo que está pasando a algunos. Empiezan a investigar, se empiezan a dar cuenta desde sus experiencias vitales, desde sus experiencias políticas, profesionales, se dan cuenta que hay cosas que no encajan, que nos han vendido una falsa libertad y que al final esa libertad queda en nada, en agua de borrajas, porque es todo mentira. Y cuando uno empieza a investigar, pues empieza a descubrir cosas y después se topa con que tanto en Francia como en España ha habido grandes pensadores que lo llevan diciendo, en el caso de España desde el siglo XVI y muy acentuadamente del siglo XIX, Donoso Cortés, Balmes, Aparici Guijarro, Vázquez de Mella, pensadores que están diciendo y que están hablando de la situación actual, pero que ya estaban descubiertas o que ellos ya como una atalaya nos avanzaban a dónde íbamos a ir. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que el tradicionalismo sí está de moda, pero no como algo pasajero, siempre lo ha estado, pero ahora determinadas élites con capacidad de influencia están empezando a descubrir todo ese tesoro que tenemos y que algunos han querido ocultar, pero la verdad
se podrá tapar durante un rato, pero desde luego el sol acaba brillando todas las mañanas. Eso es el tradicionalismo, acaba brillando, y ahora estamos en esta fase donde algunos lo están descubriendo. Sí, y además nuestros escuchantes dirán, bueno, pero esto a mí, en mi vida particular, ¿qué me afecta? Es decir, yo voy a ganar con esta filosofía, esta forma de cosmovisión, una calidad de vida, voy a mejorar nuestra forma de vivir y de estar. Y a mí se me ocurre que sí, no hay más que ver que en las Españas, en América, en la España de más allá del Atlántico, cuando se produjo las sublevaciones independentistas, eran los nativos, los aborígenes, los amerindios, los que querían mantener la situación anterior. Es decir, no querían desvincularse de la corona, no querían romper con España, querían seguir porque tenían muchísimo miedo a que aquello cambiara como cambió, de hecho, y que perdieran sus derechos, esos derechos protegidos por el legado de Isabel Católica, etcétera, es decir, la libertad, la igualdad. Esto que predican tanto procedente de la Revolución Francesa era anterior. Libertad e igualdad respecto a la dignidad de las personas, respecto a sus propiedades, incluso bueno, pues al mestizaje, es decir, todo lo que eran derechos humanos ya estaba presente antes de la declaración reciente de los derechos humanos. Al fin y al cabo no tiene un poco más de 200 años, ¿no? Y todo esto ya estaba presente. Y entonces, claro, yo me pregunto, hoy, ¿en qué nos afecta esto, en nuestro modo de vida? Claro, lo que dices tú es un poco, bueno, realmente esto tiene un efecto práctico y realmente esto es así. Hombre, pongo un ejemplo, con la pandemia sanitaria que estamos viviendo, por ejemplo, todos hemos escuchado noticias como el teletrabajo ha fomentado muchas veces que la gente vuelva a los pueblos, que la gente se acostumbre a salir de las grandes ciudades. Y muchos han descubierto algo, muchas veces a los tradicionalistas y muy especialmente a los carlistas. Bueno, se nos acusaba, parecía que éramos enemigo de la ciudad y que solo queríamos en el campo. Evidentemente no éramos enemigo de la ciudad, éramos enemigo de la gran ciudad. Y no éramos no nos enfrentábamos a la gran ciudad simplemente por un concepto de urbanismo, sino porque descubrimos que en esa gran ciudad lo que se hacía es se rompían las relaciones familiares, las relaciones sociales, todo se hacía más difícil. De hecho, todavía cuando uno va a pequeños pueblos de 5.000, 6.000, 10.000 habitantes, no digo a esa España vaciada de pueblos de 40 o 50, sino pequeñas ciudades de 10, 20.000 habitantes, descubre cómo los núcleos familiares son más extensos, cómo la gente tiene relación con sus padres, con sus hermanos, pero con sus primos y con sus tíos y con sus abuelos, cosa que en las ciudades no se producen. Claro, cualquier oyente dirá, bueno, esto de que la tradición a mí me puede salvar la vida, pues esto lo dicen estos señores sin fundamento. Pero bueno, este es uno de los ejemplos, esa vuelta a la ciudad. ¿Cuáles otros ejemplos? Claro, no se puede negar la mayor. Que todos nosotros somos tradicionalistas en el fondo no se puede negar. Y me voy a explicar. Vamos a ver, nosotros hablamos español porque nuestros padres hablaron español y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Y los ingleses hablan inglés por lo mismo. Es decir, la persona es objeto de una tradición. Si por tradición entendemos el amor a lo antiguo, no estaríamos hablando de lo mismo, porque el tradicionalismo no es amor a lo antiguo. El tradicionalismo es una herencia. Y en las herencias cuando se aceptan a beneficio de inventario, yo acepto lo bueno y mejoro lo que a lo mejor no es tan bueno pero es mejorable, y desecho lo que no me sirve para nada porque ha cambiado el tiempo, porque ha evolucionado.
Ahora, las relaciones sociales no han evolucionado, mejor dicho, han evolucionado a peor porque se han roto las relaciones sociales, la cercanía, la capacidad, estamos hablando del globalismo, estamos hablando de las grandes empresas. ¿Qué dice el tradicionalismo? No, no, volvamos a la pequeña empresa, a la mediana empresa, volvamos a esa cercanía entre el empresario y sus obreros, pero entre el empresario y el consumidor. No me venda cosas que yo no quiero, no me venda cosas que me van a durar solo 2, 3, 4 años. No, recuperemos esas tradiciones antiguas, ese mueble, ese carpintero que hacía un mueble para toda la vida que hemos heredado de nuestros abuelos a través de nuestros padres, y olvidémonos de esos conceptos actual de usarlo y tirarlo. Ahora que somos todos tan ecologistas, dejemos de conceptos, por ejemplo, como IKEA, con esos muebles, que es una representación de nuestra sociedad, de ideas, de usar y de tirar, de una continua renovación que no nos lleva absolutamente a nada, y lo que hace es hacernos perder nuestro dinero, tirar nuestro dinero, nuestros esfuerzos, y sobre todo sentirnos desarraigados. Esto en esta pandemia, esa soledad que ha sufrido mucha gente, que no se engañen, esa soledad es fruto de la sociedad actual, no era de su entorno familiar, de esa sociedad actual. Y para combatirla tenemos que combatirlos todos de forma conjunta, porque evidentemente esa vuelta a la vida natural, a la vida, a la lógica, la pura lógica, y cuando hablo de la pura lógica es incluso las relaciones entre hombre y mujer, esa disparidad que es una riqueza sexual, cuando hablo de recuperar la familia, es la familia, un hombre y una mujer con sus hijos, pero también con sus padres, con sus abuelos, con su entorno familiar más cercano. Creo que es fácil comprender cómo esto sí que nos puede marcar un camino de libertad y nos puede hacer recuperar a puntos o ambientes o espacios de libertad que hemos perdido por ese avance de la revolución, donde parece que solo primaba la economía y no primaba ni el espíritu, ni siquiera la persona, solo el dinero. Pues bueno, la tradición trata de decir la economía es importante, pero no es lo único. Y creo que desde ese punto de vista puede aportar bastante y sigue aportando, y sobre todo aportará bastante a la libertad que todos nosotros podamos vivir. Has comentado antes que también sois editorial. ¿Qué tipo de libros editáis y cómo se comercializan y tal? ¿Cómo invitarías tú a comprar a nuestros oyentes Claro. esos libros? Somos una editorial, y somos una editorial además muy curiosa. Muy curiosa, bueno, antes he estado, si yo a saber que me ibas a hacer esta pregunta, porque antes he estado hablando del concepto de la economía. Bueno, pues esta editorial tiene un concepto a lo mejor antiguo. En primer lugar, vendemos libros desde libros nuevos, desde 5,95 euros más adelante, es decir, a precios realmente económicos. ¿Por qué? Porque el concepto de esta editorial no es obtener un lucro mercantil, no es obtener un beneficio, es obtener un pequeño margen de beneficio que nos permita seguir editando nuevos títulos. O sea, eso es lo primero como editorial curiosa. Y desde luego, la segunda curiosidad es que de momento nos negamos a editar en formato digital. Y eso que es más fácil editar en formato digital que en formato papel. ¿Pero por qué? Porque queremos que la gente recupere el viejo concepto de la lectura reposada, de la lectura descansada, de la lectura sin distracciones. Y no nos engañemos, yo soy el primero que maneja tablet y soy el primero que tiene libro electrónico, pero todos estos aparatos muchas veces, incluso cuando lees libros en ellos, te apartan de lo esencial, tiendes a querer llegar a todos sitios, estás leyendo un autor y empiezas a buscar, bueno, ¿y este qué dice? Y descentras ese espacio de necesaria meditación que exige un libro. Por eso
apostamos por el formato papel. Claro, tipos de libros que publicamos, podemos dividirlos en dos grupos. Uno, evidentemente nosotros somos tradicionalistas, que esto puede ser común con muchos países, pero en España ese tradicionalismo toma un nombre concreto, que es el carlismo. Entonces hay parte de los libros que es esa historia del carlismo, del tradicionalismo puro y duro, del carlismo militar, del carlismo social, del intelectual y del político, y hay otra parte de la editorial donde publicamos libros fundamentales a nuestro modo de entender, para entender la situación actual y para dotarnos de herramientas. Recientemente hemos publicado, por ejemplo, El liberalismo es pecado, el error del liberalismo, de Villot, de un cardenal francés. Hemos publicado La intolerancia doctrinal, de Cardenal Pi, otro intelectual francés. Son libros que permiten comprobar cómo realmente, y no me voy a extender demasiado aquí, esta sociedad que vivimos globalista ya estaba apuntada en el siglo XIX, y cómo realmente en el siglo XIX, cuando se hablaba del liberalismo, se estaba hablando del liberalismo y de todas sus derivas, es decir, el comunismo, el liberalismo, el neoliberalismo, todos conservan una madre común, que es esa idea revolucionaria. Entonces muchas veces nos quieren contraponer el liberalismo con comunismo, cuando en realidad esa destrucción del ser humano les une. Lo tratan de destruir de diferentes modos, pero les une. Entonces estos libros que publicamos de diferentes pensadores, o españoles o extranjeros, hemos publicado de Cardenal Gomá, por ejemplo, un maravilloso discurso sobre la hispanidad. Cardenal Gomá, que no era carlista, pero evidentemente era católico. Entonces se dividen esos dos grupos de libros, para los más aficionados a la historia o al carlismo, pero la parte que más nos interesa de editorial es precisamente todos esos libros que estamos sacando, para dotar de las herramientas intelectuales necesarias para ese combate. El combate, primero hay que montar la estrategia, y para montar la estrategia hay que conocer al enemigo, y después hay que preparar los ejércitos, hay que levantar a los hombres, hay que salir al campo de batalla, pero es necesario identificar al enemigo, y en eso creo que se están haciendo cosas importantes ahora, pero hay todavía mucho que hacer. ¿Por qué? Porque el liberalismo, el comunismo, el socialismo nos ha empapado de tal manera que muchas de nuestras actitudes no acabamos de entender que son defectuosas, que son arriesgadas, y es porque nos hemos empapado. ¿Quién no tiene el capricho de cambiar de móvil? Eso no es baladí. Es necesario detectar todas esas cosas que nos han contagiado para volver a la esencia del ser humano. Y bueno, estos libros, de una forma humilde, ayudan. Y todo hay que decirlo. Tenemos dos formas de distribuir. Trabajamos de la forma tradicional, con una imprenta, imprimimos los libros y los vendemos a través de nuestra página web, que desde tradicionviva.es, hay enlaces y demás para nuestra página web. Y también, y no puedo ocultar esto, vendemos a través de Amazon. ¿Por qué? Porque claro, es las armas del globalismo. El problema de Amazon, que nos ha permitido, nosotros tenemos el 50% ya de nuestros lectores vienen de otros países, principalmente de los países hispanoamericanos y de Estados Unidos. Pues, por ejemplo, de un libro que es El carlismo, hemos vendido, pues ahora no recuerdo si eran 40, 50 ejemplares en Estados Unidos a través de Amazon. Es decir, tú dices, bueno, ¿qué buscará un americano de USA sobre el carlismo? Pues ahí lo tiene. Entonces esto, Amazon nos facilita la posibilidad de llegar a sitios donde por costes o por dificultades no podríamos llegar, pero siempre aconsejamos desde luego a nuestros lectores que, hombre, preferentemente si están en España, compre la edición comprada o editada con una imprenta tradicional, que además de mejor calidad, pues ayudas al pequeño comercio. Pero bueno, a veces hay que utilizar las herramientas del globalismo para tratarlo de derrotar. Es una desgracia, pero hay que ser también, antes hablaba, la tradición es pragmática, es desde el suelo mirando al cielo. Pues bueno, a veces tenemos que poner los pies en el suelo y utilizar estas herramientas que nos brinda, por ejemplo, Amazon en este caso.
Pues es admirable lo que hacéis, o sea, me sale a mí de dentro la admiración. Yo creo que es digno de encomio, ¿eh? Porque eso, eh, hay tal carencia de cosas así, de iniciativas como la vuestra, que, en fin, la verdad es que si no lo hace alguien, esto es el desierto cognitivo, el desierto del conocimiento, ¿no? Y hay que rearmar a la gente de mimbres mentales para poder analizar la realidad, interpretarla y ser útil, ser gente útil a los demás como colectividad. Es que has utilizado tú la palabra, efectivamente, es el rearme. Nosotros ahora mismo entendemos, y cuando digo nosotros ya no hablo de tradicionalistas, hablo de los antiglobalistas. Ahora mismo no podemos salir a terreno abierto. Tenemos que rearmarnos. Hombre, como carlista yo citaría un ejemplo, y tú como vasco te llega cerca, el general Zumalacárregui, cuando el carlismo sale en 1833, se encuentra con que el poder está copado por los liberales, no tienen armas, no tienen dinero. ¿Qué hace el general Zumalacárregui? Hace guerras de guerrillas, hace pequeños grupos de resistentes, de contrarrevolucionarios. Una vez que avanza la guerra, logra generar y crear un ejército entero, pero el germen de ese ejército eran pequeñas guerrillas, pequeñas partidas, como se llamaban, de caseríos, de pueblos, muchachos que se unen 15 para luchar, y de esas pequeñas guerrillas se acaba formando un ejército. Evidentemente nos falta ese genio militar que ya surgirá, ese Zumalacárregui, para algunos, incluso para algunas escuelas de historia militar, está considerado el mejor militar del siglo XIX, incluso por delante de Napoleón, por esa capacidad precisamente que tenía de organizar. Y cuando hablo de guerras físicas, las guerras de toda la vida, pero hablo de guerras intelectuales, hablo de guerras en la calle, hablo de combates mediáticos. Bueno, ahora mismo no es una desgracia, ahora mismo la estrategia es luchar en guerras de guerrillas. Ya llegará ese momento en que podamos levantar un ejército y a una sola voz, a una sola orden, seamos capaces de dar el combate en terreno abierto. Ahora mismo, pues eso, la misión, creo, de todos nosotros tiene que ser ese rearme. Y desde ese rearme surgirá esa esperanza de futuro. Claro, hablas de guerra en el sentido metafórico, en el sentido metafísico, diría. ¿No? Efectivamente. Sí, sí. No sea que luego nos echen aquí a los poderes que existen. Intelectual, combate intelectual, combate Eso es. mediático y combate con uno mismo. Porque muchas veces el enemigo lo tenemos nosotros mismos en nuestra comodidad de la vida que ya tenemos relativamente resuelta, y seguir haciendo absolutamente lo mismo. A veces no hay que tener miedo a leer un libro, a descubrir unas ideas, no hay que tener Eso miedo a es. salir a la calle cuando se convoca una manifestación por algo digno de luchar, o incluso cuando no es una manifestación, es una concentración de 10 o de 15. Hoy es 10 o 15, mañana serán muchísimos más. Entonces, el primero es la pereza, eso lo decía, es un pecado. La pereza es lo primero, y la comodidad. Ese es el enemigo que tenemos primero, ese es el combate que primero tenemos que dar. Y después, evidentemente, seguir dando el resto de combates y seguir peleando el resto de combates, pero el primero tiene que ser con nuestra propia comodidad y nuestra molicie. El hombre es así, lo tenemos que entender, y precisamente porque lo entendemos tenemos que mover ese ánimo de las personas, de todos los que ahora nos puedan escuchar, de todos los que nos lean en vuestra página web de Hispanidad, nosotros, en la nuestra de Tradición Viva, en diferentes medios que están surgiendo en diferentes países americanos. Es ese rearme el que se tiene que producir necesariamente si queremos algún día poder saborear los laureles de la victoria. Eso creo que no debería caber ninguna duda. Exacto, sí, sí. ¿Y cómo se puede colaborar con vosotros? ¿Cómo la gente, si se quiere acercar a Tradición Viva, qué tiene que hacer?
Pues hombre, el modo de colaborar, desde luego, ante todo y sobre todo es leyendo tradicionviva.es. Leyendo lo primero y después escribiendo. Nosotros tenemos muchísimos colaboradores, pero el problema es que no tenemos tantos como querríamos. ¿Por qué? Porque tenemos colaboradores de Argentina, de Chile, de España, de Estados Unidos. Tenemos colaboradores que nos remiten textos más filosóficos, textos de doctrina social de iglesia, de actualidad. Pero evidentemente el mundo es inmenso. Necesitamos las perspectivas de todos, necesitamos la mirada, es decir, estamos construyendo un lienzo donde necesitamos todas las miradas, todos los pinceles y todos los colores. Evidentemente nos tiene que unir ese amor a la tradición. Nosotros decimos que para colaborar con nosotros basta con compartir algunos de nuestros principios y no atacar al resto de nuestros principios. Evidentemente nosotros somos defensores del catolicismo, de la hispanidad, del derecho a la vida, del matrimonio entre un hombre y una mujer, del derecho a poder educar a nuestros hijos con las ideas sanas. Bien, si cualquier persona defiende alguno de esos derechos sin entrar en contradicción con todos los demás, aunque a lo mejor para ellos sean secundarios, pues será bienvenido en Tradición Viva. Entonces, ¿cómo colaborar con Tradición Viva? Pues eso, leyendo, difundiendo las redes sociales, escribiendo, comprando nuestros libros, realizando alguna pequeña donación y sobre todo trabajando por esa difusión desde las ideas. Lo importante no es colaborar con Tradición Viva, lo importante es difundir esos principios que Tradición Viva defiende, que no son exclusivos, ni son suyos, ni son de propiedad, defenderlos o en Tradición Viva o en cualquier medio, con los amigos, por correo electrónico, por redes sociales. Lo importante es que frente a ese globalismo que todo lo arrolla, nosotros seamos capaces de defender esos principios que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres y los podamos seguir defendiendo. Pero bueno, el mejor modo de conocer desde luego es entrar en el portal tradicionviva.es, en su canal YouTube, y si a uno le gusta, pues empezar a colaborar, sobre todo de forma intelectual, remitiendo artículos, ideas, opiniones desde una perspectiva tradicionalista. Bueno, pues yo creo que la duración del tiempo es limitada. Si quieres decir alguna cosa más y si no, pues... Hombre, pues desde luego poco, creo que, vamos a ver, se podrían añadir miles de cosas, pero creo que hemos apuntado algunas ideas claves y desde luego, igual que tú reconocías nuestro trabajo, nosotros reconocemos el tuyo. Desde luego la difusión de la hispanidad, tus libros, la nueva defensa de la hispanidad, creo que desde luego han ido... esto es una rueda donde cualquier impulso está sirviendo y desde luego creo que asociaciones como la vuestra, radios como la vuestra y demás, poco a poco, pues bueno, es importante, estábamos hablando antes de la guerra de guerrilla, pues es agradeceros el haber podido colaborar en este pequeño combate de guerrilla con vosotros y desde luego pues a vuestra disposición para todo lo que nosotros podamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y a la inversa, y viceversa, nosotros al revés también, es decir, tenemos que hacer piña, porque, bueno, es una labor conjunta y cada uno en su... Somos como células, ¿no? Cada célula cumple su función, pero forman un tejido, eso es. Pues muchas gracias y encantado de que hayas colaborado en este programa. Muchísimas gracias a ti.